بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا والقاصد المصطفى Muhammad وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Bienvenidos nuevamente a estas clases de Ahkam o leyes prácticas. Bien, vamos a continuar con las partes del rezo, de la oración, y viendo algunas soluciones o pequeñas soluciones a las pequeñas dudas que van surgiendo. Después vamos a ver específicamente clases completas acerca de las dudas y cómo reaccionar ante ellas dentro de la oración. Pero esto es una pequeña introducción para que tengamos en cuenta un plano general, digamos, de lo que es la oración, de modo tal que después nos sea fácil encontrar estas soluciones casi de forma automática. Bien, habíamos dicho qué pasa con la intención, cuándo podemos cambiar la intención y cuándo no podemos cambiar la intención. Bien, habíamos dicho la vez anterior, la última que habíamos nombrado, era cambiar la intención entre dos oraciones que estoy haciendo en pago, por ejemplo, y no sé, o al arrancar con la oración, estoy haciendo la oración de, por ejemplo, la tarde. En el momento que estoy rezando me doy cuenta, no, la oración que yo tenía que debía, digamos, que tenía que hacer en pago, es la oración del mediodía. Entonces, ¿qué hago? La cambio. Lo mismo, vamos a decir, entre la oración de la noche y de el ocaso. Estoy haciendo una oración en pago y empiezo haciendo, por ejemplo, la del Magreb. Me doy cuenta, no, la que yo debía es la oración de la noche. Con lo cual voy a cambiar la oración y en vez de hacerla de terminarla en 3 rakas, en 3 ciclos, voy a continuar con un ciclo más y la voy a terminar en 4, con lo cual va a ser correcta. Bien, ¿qué pasa si estoy haciendo, por ejemplo, un rezo obligatorio? Y recuerdo, no, yo debía una oración, digamos, por ejemplo, la de la mañana, no recé a la mañana, me olvidé, se me pasó de largo, estaba de viaje, Dios sabe cuál es el motivo. ¿Puedo cambiar, digamos, la oración la intención entre uno a otro? Sí, puedo. Cambio, por ejemplo, estoy antes del segundo raka, estoy haciendo el rezo obligatorio y digo, lo cambio, estos 2 rakas son por la oración de la mañana y termino en las 2 rakas, termino la oración. Y después continuaré con la siguiente. Entre cualquier oración obligatoria y cualquier obligación que sea en pago, digamos. Bien, ¿cuándo no nos es posible hacer este cambio entre una intención y otra? Por ejemplo, cuando estoy en el rezo del mediodía obligatorio y digo lo voy a cambiar al rezo de la tarde. Eso no se puede hacer. Bien. O lo mismo cuando estoy haciendo el rezo del ocaso y lo quiero cambiar al de la noche, en el caso de rezos obligatorios. Esto al contrario de lo que habíamos dicho antes, al revés, digamos. Si estoy en el rezo de la tarde y me acuerdo, no, el del mediodía no lo hice, vuelvo obligatoriamente. Pero si estoy en el mediodía y quiero cambiarlo al de la tarde, no puedo. Eso no es correcto. Lo mismo vamos a decir desde un rezo en pago hacia uno obligatorio. O sea, lo mismo, nuevamente es al contrario, o
O sea, cuando estamos en el obligatorio, queremos volver hacia uno que es en pago, no hay problema. Pero si estamos haciendo un rezo en pago y queremos pasar hacia un obligatorio, no es correcto. Digamos, deberíamos rezar de vuelta. Nuevamente, por ejemplo, nuevamente, si estamos en un rezo comunitario y queremos pasar hacia uno, digamos, individual, un rezo individual, no hay problema. Pero si estamos en un rezo, haciendo el rezo individual y queremos pasarlo a un rezo obligatorio, a un rezo comunitario, sería un problema. Eso habría que volver a rezar. ¿Qué pasa si pasamos de un rezo, estoy haciendo un rezo preferible y quiero pasar mi intención a un rezo obligatorio? No es correcto. Estoy haciendo un rezo preferible y quiero cambiar de golpe a otro rezo preferible. Tampoco es correcto. Estoy haciendo un rezo obligatorio y lo quiero pasar a uno preferible. No es correcto. Ahora bien, vuelvo a repetir. En el caso que estemos haciendo un rezo obligatorio y quiero pasarlo a uno preferible, no es correcto, excepto cuando hay dos condiciones. Por ejemplo, estoy queriendo hacer el rezo del Yuma, Salat del Yuma, y quiero hacerlo rezando en la primer raka con la sura Yuma, como es muy preferible hacerlo los días Yuma. Y estoy en el medio de la sura y me olvidé la sura, no la hice completa. En ese caso, al no poder completarlo, podemos pasar a una oración preferible de modo tal que nuestra oración no sea completamente inválida, porque si dejamos una sura sin terminar, es un problema en la oración normal. Con lo cual, bueno, lo pasamos a preferible y vamos a tener que volver a hacer la oración, pero por lo menos tiene digamos, una bendición de estar haciendo una oración preferible. اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة اللهم إني أسألك برحمتك كلها. Otra ocasión en la que podemos pasar desde una preferible a de una obligatoria a una preferible, por ejemplo, estoy rezando y empecé a rezar porque no tuve paciencia o porque se me acababa el tiempo y me puse a rezar el obligatorio en la mezquita. Y vemos que mientras que rezo, se armó un rezo, digamos, comunitario. Y yo quiero hacer el rezo comunitario, pero el tiempo es poco, con lo cual, ¿qué hago? Paso la intención de mi rezo obligatorio al preferible. Por ejemplo, le paso un rezo estoy en el segundo ciclo. Una vez que termino el segundo ciclo, termino la oración y me uno a la congregación, digamos, al rezo comunitario. No habría problema en ese caso. Bien, hasta ahí lo que tenía que ver con la intención. Ahora vamos a ver el segundo de los rukun o pilares. Habíamos dicho el niyat o intención es uno de los pilares. El segundo pilar es el takbiratul ihram, es decir, el takbir que nos hace entrar en el estado de ihram. ¿Qué quiere decir ihram? Que hay ciertas cosas que se nos hacen haram. Por ejemplo, lo mismo pasa en el Hajj. Se llama ihram cuando entramos en este estado antes de hacer la peregrinación, que vamos a tener que abandonar un montón de cosas, que es una lista muy larga y ya la vamos a ver en su debido momento. Pero en el caso de oración, ¿qué son lo que abandonamos? No vamos a hablar fuera de lo que es para Dios de la oración, no vamos a comer, no vamos a tomar, no vamos a reírnos, no vamos a llorar, porque todas estas cosas sabemos que anulan la oración. Con lo cual, es una forma de entrar en estado de cierta restricción con respecto a otras cosas. Por eso es el ihram. Entramos en un estado de abandonar o prohibirnos ciertas cosas. Bien. El hacer el takbiratul ihram tiene que hacerse en árabe correcto, digamos, Allahu Akbar. Es decir, con una buena pronunciación. El cuerpo tiene que estar quieto, digamos, no podemos estar moviéndonos, saltando, tiene que estar quieto el cuerpo.
y se tiene que hacer con el sonido, un sonido suficientemente alto para que podamos oírnos. No hace falta ni gritar, ni, por ejemplo, tenemos miedo de que alguien se despierte o algo así, están durmiendo. Podemos bajar nuestra voz hasta el punto en que no sea posible escucharnos a nosotros mismos. No es obligatorio estar gritando y despertando a todo el mundo. Ahora, por ejemplo, hay mucho ruido en una habitación, en un lugar, sí, levantamos la voz hasta el punto de que podamos oírnos a nosotros mismos, al menos. Bien, una cosa muy importante es no hacer el Takbiratul Ihram directamente pegado a, por ejemplo, estamos haciendo el Iqamat o una súplica anterior al rezo. Por ejemplo, soy Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. No, esperamos un segundito, un momentito, o sea, una respiración por lo menos, y hacemos la entrada al rezo, digamos, el Takbiratul Ihram. Y bueno, se dice que es muy preferible llevar los pulgares hasta la altura de los oídos, de las orejas, digamos, a la hora de hacer. Tanto en el Takbiratul Ihram, es decir, en la entrada del rezo, como en los takbir que hacemos entre las distintas partes del rezo. Bien, ahora lo que vamos a ver es el qiyam o el estar parado cuando arrancamos con nuestra oración y cuando recitamos las suras. Bien, esto de estar parado, ¿qué significa? Bueno, es estar quieto. Hay distintas partes, distintos tipos de pararse o incorporarse en el rezo. Tenemos los que son rukun, es decir, pilar, y las partes que no son pilares. Por ejemplo, cuando voy a hacer el Takbiratul Ihram, siempre y cuando no esté enfermo y demás, tengo que estar parado. Es decir, si yo no lo hago parado y podía estar parado, estoy sentado, el Takbiratul Ihram, me levanto, no. Eso cancela porque es rukun, es pilar, entonces, digamos, cancela el rezo. Voy a tener que volver a hacerlo, invalida el rezo. Digamos, el estar parado antes de hacer la inclinación, nuevamente es, digamos, rukun o pilar. Es decir, el no hacerlo es un problema. Por ejemplo, estoy pasando del tercero al segundo, del segundo al tercer ciclo de oración y no me paro. Directamente hago una inclinación. No, es un problema. Ahora, ¿qué pasa? En el caso de estar parado y recitar las suras, en el caso de que nos olvidemos, por ejemplo, dice el Takbiratul Ihram y la sura no estuvo completa o por olvido, no intencionalmente, en ese caso no es rukun, con lo cual no va a anular el rezo, pero después vamos a ver de qué forma compensamos eso. Lo mismo el pararse después de la inclinación. Por ejemplo, hago la inclinación, la primera inclinación, y me paro a medias, no me paro 100%. Si es por olvido, digamos, no estaría anulando si es por olvido, no estaría anulando el rezo. Pero si lo hago intencionalmente, sí, porque es parte obligatoria. Bien. Habíamos dicho que los principios que hay, entonces que hay que decirlo estando parado. El Takbiratul Ihram, estar parado y decir el Takbiratul Ihram. Bien. Antes de hacer la inclinación debemos estar parados. No podemos estar semi parados o medio de forma, digamos, no llegar a pararnos del todo y irnos a la inclinación. No, debemos estar parados. Estar con el cuerpo firme, digamos. Bien. Ahora, después, un par de cosas más que deberíamos ver. ¿Cómo nos paramos, esto de pararnos? ¿Debemos estar con el peso del cuerpo sobre los dos pies? ¿O podemos también estar con el peso en uno de los pies? No hay problema. O sea, obviamente que estemos parados sobre los dos pies, no podemos estar parados en una sola pata. Estamos parados sobre los dos pies y puede ser que pongamos el peso del cuerpo sobre, por ejemplo, el pie izquierdo o el pie derecho. Si movemos las manos mientras estamos diciendo, las manos o los dedos mientras estamos leyendo o recitando una de las suras, no invalidaría el rezo, pero es preferible tener las manos quietas.
Si en el caso de que nos movemos el cuerpo de forma, digamos, no solo las manos, sino el cuerpo entero, eso sí anularía, digamos, la oración. Si lo movemos bruscamente, sería un problema, digamos. Eso devolvemos como precaución obligatoria, porque algunos hay diferencias entre las fatwas. Como precaución obligatoria deberíamos volver a hacer el rezo. Bien, siempre y cuando también sea de forma intencional. Entonces, si es intencional, no habría problema. Lo mismo si, por ejemplo, estoy haciendo en las distintas partes del rezo, me muevo y no es intencional ese movimiento, no habría problemas. Hay veces pasa que la inclinación por la edad o por lo que fuese, o mismo estar parado, a veces por la edad o por un momento de debilidad o lo que fuese, nos cuesta y nos movemos un poco, tenemos cierto temblequeo, no habría problemas. Pero, o sea, hay que tratar de mantenerse firme y estar quieto. La persona que no puede rezar parada, lo va a hacer sentada por enfermedad, digamos, debe hacerlo sentada. La persona que tampoco puede hacerlo sentada, lo tiene que hacer acostada. ¿Cómo es esto de rezar acostado? Es preferible estar acostado sobre el hombro derecho y en el caso que no se puede sobre el izquierdo y en el caso que tampoco podamos con los pies apuntando hacia la quibla. Con el hombro derecho sobre el piso mirando hacia la quibla, es decir, el cuerpo todo en lateral hacia la quibla, o el cuerpo apoyado sobre el hombro izquierdo mirando de forma lateral hacia la quibla, como pasa cuando se entierra un difunto, se hace de ese modo, también con el brazo derecho apoyado sobre la tierra, digamos. Y en el caso que no podamos tampoco ni derecho ni izquierdo, por nuestro caso de enfermedad muy grave, lo hacemos boca, panza para arriba, digamos, con las patas mirando hacia la quibla. Y bueno, hasta aquí es esta clase y esperemos que se haya entendido y terminamos la clase con un saludo al profeta Muhammad y a su descendencia purificada. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا ولا تحملنا